Qué alegría saludarte. Bienvenido a tu programa Escuela Sabática y estamos en un nuevo trimestre estudiando las lecciones acerca de Josué y acerca de la fe que este hombre de Dios tuvo. Bueno, todas las que aprendemos a través de este maravilloso libro. Va a ser un estudio fascinante. Vamos a entrar a descubrir cosas maravillosas. Y esperamos que ahora, en esta primera lección, pues tú estés muy atento, que es la base y el fundamento para lo que tocaremos a lo largo de todo el trimestre. Tengo dos invitados aquí a nuestro lado. Tengo al pastor Esteban Bor. Pastor Bor, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Siempre es un placer, no soy digno. Gracias, pastor. Y tenemos a nuestro lado a alguien que sigue creciendo, nos está aportando mucho aquí al canal. Gracias por estar con nosotros, Pastor Valenzuela. Gracias. Y bueno, aunque todavía no ha terminado su teología, ya aquí le estamos diciendo que gracias por su aporte y todo lo valioso que usted nos da. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar con ustedes. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro programa. Voy a pedirle al pastor Bor que comience teniendo la oración y luego te voy a pedir a ti que puedas leer el versículo clave de la semana. Pastor Bor, adelante. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias ahora por el privilegio de comenzar una nueva serie de lecciones sobre ese libro tan importante sobre la conquista y el establecimiento de Israel en la tierra prometida. Pedimos que nos guíes en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Ayúdanos a compartir las ideas que serán útiles para todas las personas que ven este programa. Amén. Acompaña en forma especial al pastor Manrique al dirigir esta conversación. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gracias por ese texto. Así que Dios promete prosperidad a Josué en todo lo que emprenda. Miren, aquí estamos enfrentando en la historia de Josué la misma tarea que Dios le encomendó a Moisés, que es llevar al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, estamos en tiempos nuevos, una nueva generación. Hubo una generación que murió en el desierto y ahora esta nueva generación tiene el desafío de poder, guiados por Dios en primer lugar y obviamente por el liderazgo también de Josué, poder entrar a la tierra prometida. Y lo que vamos a ver es que esa misma historia de Josué tiene implicaciones escatológicas y para nuestros días. Y ahí vamos a estar presentando algunas de esas cosas maravillosas que la lección nos enseña. Así que vamos a estar entrando sin más preámbulos en detalle y hablemos un poco acerca de por qué la Biblia llama a Josué el nuevo Moisés. ¿Qué razones encontramos nosotros para que ese título pues lo haya puesto aquí el autor de la lección? Así que hablemos un poco de ese nuevo Moisés. Bueno, en realidad Josué no es llamado para innovar, para comenzar una tarea nueva, sino que es llamado para concluir la obra que comenzó Moisés. Es decir, que muchas veces a través de la historia Dios coloca a dos personas juntas, una para empezar el trabajo y otra para concluirla. Tiene, por ejemplo, Juan el Bautista, que prepara el camino para la obra mayor, que iba a ser Jesús. Tenemos a Elías, quien preparó el camino para el ministerio de Eliseo. Y aquí tenemos a Josué, quien tiene el privilegio de continuar la obra y concluir la obra que Dios le encomendó a Moisés. Un trabajo cooperativo. Es interesante notar también en esta historia cuán efectiva fue cuán efectivo fue el trabajo de Josué. Porque cuando uno estudia el siguiente libro, el de Jueces, dice que cuando murieron todos los de la época de Josué, se levantó una generación que había olvidado la obra que hizo Josué. Y en la época de los jueces, como resultado, cada uno hacía lo que le parecía. Eso demuestra que el liderazgo de Josué fue muy efectivo. Y mientras él vivió y los ancianos que trabajaban con él vivieron, se mantuvieron todo en regla, como dice la lectura bíblica. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a tu siniestra. Y luego entonces dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y eso, cuando uno llega al final de la historia, eso fue lo que hizo Josué. Ok, así que adelante, cuéntanos tú qué otros paralelismos encuentras entre Josué y entre Moisés. Me gusta mucho el hecho de que fue un llamado directo, ¿sí? Dios llamó a Moisés, pero cuando Moisés muere, Josué no toma la tarea directo de Moisés, sino que el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, se encuentra una interacción entre Dios y Josué. Y me gusta mucho el versículo 2 porque dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y vean, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Sí? Este llamado no es una tarea, es una misión que Josué va a continuar, pero que viene respaldada directamente de Dios. ¿Sí? No es algo que Josué escuchó de los labios de Moisés y decir, bueno, Josué, ahora te toca a ti seguir mi misión, mi tarea. No, era la misión que Dios le había dado a Moisés y ahora esa misma misión Dios se la estaba dando directamente a Josué. Eso me encanta mucho porque en el liderazgo del pueblo de Israel, como en el liderazgo actual, nosotros tenemos que entender que el trabajo que nosotros hacemos o que los líderes de la iglesia hacen no es de alguien en específico de este mundo, es el trabajo de Dios, es el deseo de Dios para la humanidad. Muy bien. Y nosotros decidimos si vamos a acoplarnos al plan o no. La sierva de Dios dice que Dios no hará nada sin nuestra cooperación. Dios mandó a Israel que lucharan por la tierra. No fuese, bueno, yo voy a acabar con todas las naciones, ahí tienen la región geográfica. No. Dios dice, ustedes tienen que pelear las batallas. La Biblia dice que debemos obrar nuestra salvación, pero luego dice que Dios lo hace. Así que tenemos que siempre recordar que la obra de Dios es cooperativa. Él no hará por nosotros nada que Él no nos haya dado los recursos para nosotros hacer. Porque cuando nosotros recibimos el poder de Dios, el crédito es para Él, el crédito no es para nosotros. Correcto. Ese trabajo mancomunado es la clave para el éxito, como el título de esta lección lo presenta. La fórmula del éxito. Así que será imposible que nosotros avancemos por la vida cristiana y será imposible que conquistemos la vida eterna a menos que tomemos la seria decisión que tomó Josué y que tomó el pueblo de Israel, y es que poder avanzar o dejar que Dios nos dirija, pero nosotros hacer la parte que nos corresponde. Me parece que ese es un punto bien importante a destacar en este día. Y el asunto es que un poco más adelante, en el capítulo 5, vamos a hablar de la conquista de Jericó. Dios podría haber derrumbado todos esos muros de un solo golpe, sin que la gente tuviera que marchar. Pero Dios le dijo a Israel, ustedes tienen algo que hacer y si me obedecen, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Y como resultado, ellos marcharon, obedecieron a Dios y como resultado entonces los ángeles se asieron de los muros y derribaron los muros. Dios hizo lo que ellos no podían hacer, pero no hizo lo que ellos podían hacer. Exacto. Dios no hace nada sin nuestra cooperación. La fe se manifiesta en obras. Es decir, una fe que no obra no es fe. A mí me gustaría, para ampliar el concepto que el pastor acaba de presentar, mirar cómo Josué fue un hombre de obras y de fe. Y cuando él ya muere, y que quizás leamos ese texto, es Josué el capítulo 24, el versículo 29. Josué capítulo 24, versículo 29. Muestra ese trabajo de siervo de Moisés. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El éxito que Dios le dio a Josué se debió a ese espíritu de servicio.
servicio y obediencia, que de paso debe ser nuestra característica básica al poder estar con Dios. Si queremos éxito en la vida espiritual o en cualquier otra cosa, necesitamos esa disposición, servicio y obediencia, como lo experimentó Josué. El versículo que usted acaba de leer confirma realmente lo que la lección comienza hablando en el día domingo. A Moisés se le reconoce como siervo de Dios, pero a Josué todavía no. ¿Sí? Dios se comunica con Josué y dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero a Josué no lo reconoce todavía como siervo. Pero al final de su vida, así como a Moisés, Josué es reconocido como siervo de Dios también. ¿Por qué? Porque él, como decía el pastor Bor, se adaptó al plan de Dios, ¿sí? Aceptó la voluntad de Dios y siguió la misión que Dios había dado a Moisés. Entonces, ser reconocido como siervo no es empezar una tarea, es terminarla, ¿sí? Vivir para el Señor hasta que Dios diga, has hecho lo que a mí me agrada y por tal eres mi siervo. Y el carácter de Josué se vio antes de que comenzara el libro de Josué. Sí, correcto. ¿Recuerdan cuando mandaron a los espías? Sí, claro. Los 10 espías trajeron un mal informe. No, dice, esa tierra sí fluye leche y miel. Esa tierra, miren las uvas que trajimos, eran tan grandes que tenían que llevarlo en una vara entre los dos. Y dice, no, es una tierra muy buena, pero el problema es que hay gigantes allí. No se puede. Y Josué y Caleb dicen, claro que se puede, Dios está con nosotros. ¿Acaso se olvidaron todo lo que Dios hizo en el desierto? Ya se sabía en ese momento que Dios estaba perfilando a uno de esos dos. Escogió a Josué indudablemente porque Dios sabía que tenía los talentos necesarios. Ya se sabía que Josué era un hombre íntegro que iba a hacer un buen trabajo. Ya Dios lo sabía desde la eternidad, por eso lo escogió. Y otro concepto bien interesante, ya, además de ver ese positivismo, esa fe y esa confianza en Dios, es que Josué también estaba al lado de Moisés. Lo acompañó al monte Sinaí. La Biblia describe que estaba en el tabernáculo todo el tiempo. O sea, su visión constante era adorar a Dios, era servir a Dios, seguir a Dios, y por eso Dios lo escoge. Ese punto es importante porque cuando nosotros estamos, por lo menos en la iglesia, y se hacen los nombramientos, la comisión de nombramientos tiene que escoger a personas y mira a aquellos que han estado consagrados, dedicados. Yo escucho comentarios a veces de algunos que dicen, mire, siempre escogen a los mismos allá, pero realmente la comisión se fija en aquellos que han mostrado esa espiritualidad y ese deseo de servir. Amén. No es poner a la gente por ponerla, sino aquellos que están dispuestos, como Josué, a servir y a obedecer. Y yo no sé si Moisés llamó a Josué para que le sirviera como ayudante, pero lo que sí sé y lo que la Biblia menciona es que Josué estaba ahí, al pie del cañón, ¿sí? Tratando de servir a un siervo de Dios, ¿sí? ¿Cómo no ser elegido por Dios cuando tú muestras disposición? Cuando tú muestras confianza no solamente en el líder que Dios escogió, sino en el mismo Dios que lo puso ahí. Se necesita un líder optimista. Sí, sí. Y Josué, todo lo que uno ve en el libro de Josué es optimismo. Sí se puede. Vamos, entremos, conquistemos, todo el tiempo. Esa es la clase de líder que necesita la obra de Dios. Quiero que leamos, por favor, Números 32:12. Números 32:12. Ayúdenos con esa lectura, por favor. Números 32:12. Para poder dejar bien claro lo que hace algunos momentos el pastor Bord hablaba de hombres como Josué y como Caleb. ¿Por qué ahora son llamados a esta responsabilidad mayor? Sí, ese versículo dice que Caleb y Josué fueron perfectos en pos de Jehová. Ahora, cuando dice en pos, significa que están siguiéndolo. Están siguiendo a Jehová. Por eso los escogió a Josué para esa posición de liderazgo. Así que eso quede claro. Aquí tenemos el nuevo Moisés. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, a la lección ya del día lunes, para mirar algunas iniciativas que Dios toma. Y cuando hablamos de iniciativas de Dios, es que el Señor decide qué es lo que el pueblo tiene que hacer. Y el pueblo lo único que tiene que hacer es obedecer. Cuando obedecemos a Dios, el éxito está asegurado.
Cuando tú obedeces a Dios, al igual que Josué, vas a ser un victorioso y un conquistador. Amén. Y vamos a entrar en esa parte. El capítulo 1, pues además de ser el capítulo introductorio a todo el libro de Josué, también nos sirve de introducción a todo el libro, presentando 4 aspectos diferentes, como 4 discursos en el primer capítulo, que ese primer capítulo, podríamos decir de alguna manera, resume todo lo que el libro presenta. El primer aspecto que presenta el capítulo 1 del versículo 2 al 9 es la travesía del pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. El segundo aspecto es la conquista, que lo van a ver en Josué, el capítulo 1 del versículo 10 al 11. Número 3, la distribución de la tierra. Y número 4, el servicio mediante la obediencia a Dios. Así que aquí está la tarea específica, pero vamos a analizar esos 4 aspectos como las iniciativas de Dios desde Josué, el capítulo 1 y otros. Vamos a ver qué fue lo que el Señor pidió. Quiero que vayan conmigo a Josué 1. Vamos a leer el versículo 1, el versículo, bueno, quizás para pasar la tierra, miremos, abran la Biblia nuevamente en Josué. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver cómo comienza a describirse esos elementos interesantes que hemos visto, ¿no? Quiero que alguien me ayude con el versículo 5, Josué 1:5. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando Dios nos pone una misión, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él promete siempre su compañía, estar con nosotros, estar guiándonos en el proceso. Por eso es bien dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ahora quiero que analicemos esos 4 hechos que aparecen, o esas 4 iniciativas de Dios para que el pueblo las cumpliera. Pasar el Jordán, poseer la tierra, el número 2, repartir la tierra y servir. Eso es realmente el resumen. Esas 4 palabras resumen todo el libro de Josué. Y vamos a hacer algunos comentarios acerca de esas iniciativas de Dios. Pasar, primero pasar. ¿Qué es tan importante en esta primera palabra? Pasar el Jordán. Aquí comienza el camino de fe, ¿sí? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la vida de Pedro. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, la palabra de Dios dice en el capítulo 5 de San Lucas que Jesús le ordena a Pedro que aviente la red al mar, ¿no? Pero el versículo 6 dice una palabra, dice, y cuando lo hizo, ¿sí? Cuando lo hizo, fue ahí cuando Pedro se dio cuenta del poder de Jesús. Aquí el pueblo de Israel, en esta palabra pasar, Dios le dice, toma a Josué y le dice, ¿sabes qué? Ahora tienen que ir, ahora tienen que caminar, ahora tienen que ir en busca de lo que ya les di. Porque la palabra de Dios le dice a Josué, es algo que yo ya les di a ustedes, ahora tienen que ir y tomarlo, ¿sí? Pero ellos tenían que ir hacia ese lugar. Cuando ellos pasan, también hay un milagro que sucede ahí, que es abrir el río Jordán, ¿sí? Un suceso que pasó con Moisés. Moisés abre el Mar Rojo, ¿sí? Dios abre el Mar Rojo. Bueno, Dios abre el Mar Rojo a través de Moisés, ¿no? Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Y es algo que me llena de alegría a mí, porque muestra también que Dios está cumpliendo su promesa de no estar solamente con Moisés, sino también de estar también con el nuevo líder que es Josué, ¿sí? Y aquí cuando Dios dice pasen o vayan, ¿sí? Ellos están obedeciendo. Cuando Dios le ordena al pueblo de Israel que pasen el Mar Rojo todavía no se abría, ¿sí? Pero ellos tenían que empezar a caminar. Ellos tenían que empezar a tener una fe activa, ¿sí? Dar el paso de fe. Dar el paso de fe, ¿sí? Y eso mismo pasó en estas circunstancias con este hombre. Porque incluso yo me imagino a todos mirando el río Jordán, ¿sí? Tenían ovejas, tenían vacas, tenían carretas, tenían sus pertenencias. ¿Cómo iban a atravesar eso ellos? ¿Sí? Yo me imagino preguntándole al pueblo a Josué, ¿no? Diciendo, hey, pero ¿y todo lo que tenemos qué va a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a atravesar eso? ¿Sí? Y entonces ahí viene la providencia divina. Vamos a analizar eso en lecciones posteriores en este mismo trimestre, pero algo queda claro. Dios estaba con ellos llevándolos, pero ellos tenían que tomar la iniciativa. El río Jordán no se abrió hasta que no
no pusieron el pie sobre el agua. Y desde un comienzo, Dios está mostrando que Él los va a acompañar. Les está dando una demostración de que Él los va a acompañar. Pero ellos tienen que obedecer porque Dios les dijo, entren al Jordán. Y el Espíritu de Profecía dice que el río estaba crecido. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que Dios científicamente frenó, detuvo el caos, el correr del río? Es un poco difícil entender también cómo dividió el mar. Pero Dios les está mostrando desde un comienzo que cuando ustedes obedecen, pueden tener la seguridad de que yo estoy con ustedes y voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Lo mismo cuando marcharon alrededor de Jericó. Marchen. Y tal vez parecía medio ridículo, ¿no? De que los de adentro decían, bueno, ¿y estos qué están haciendo? Marchando, dándole vueltas. Lo que no sabían era que ellos estaban obedeciendo a Dios y que cuando terminaran de hacer lo que Dios les dijo, entonces Dios iba a intervenir para hacer lo que ellos no podían. Así que está claro, ellos avanzaron por fe y nosotros debemos avanzar por fe para Amén. poder alcanzar el éxito en lo espiritual. Poseer. Ellos debían poseer la tierra. Aquí hay un trabajo fuerte que tuvieron que hacer. Quiero decirles que de todos los libros de la Biblia, el libro de Josué es un libro especialmente sangriento, de muchas batallas. Pero además de que es un libro sangriento, también es un libro de misericordia. Vamos a estudiar luego la historia de Rahab, vamos a estudiar luego la historia de los Gabaonitas, porque Dios tiene misericordia con muchos. Pero es importante notar que tenía que ir el pueblo a poseer la tierra que Dios ya les había dado, que ya era de ellos, pero ellos debían obedecer la orden y tener la seguridad que la tierra era de ellos. Solo tenían que avanzar. No sé si podemos agregar más a ese concepto. Poseer. Yo creo que tal vez al ser humano le falta creer que Dios ya ha hecho, ¿sí?, lo que nosotros no podemos hacer. Porque nosotros cuando oramos le decimos al Señor que haga por nosotros, pero nunca le damos gracias de decir, Señor, yo sé que tú ya has hecho por mí, ¿sí? Normalmente el ser humano está pensando o cree que lo que Dios hace es lo único que nosotros podemos ver y palpar, pero incluso lo que no podemos ver, Dios ya lo ha hecho por nosotros, ¿sí? En este caso la palabra lo menciona, ¿no? Ellos fueron a poseer algo que Dios ya les había dado, ¿sí? Ellos tenían que ir a reclamarlo solamente. ¿Por qué? Porque la promesa dice, es la tierra que yo prometí a tus padres, ¿sí? Fue lo que Dios le dijo a Josué. Entonces, ellos tenían que ir a reclamar esa promesa, pero a veces nosotros no nos creemos eso, no creemos que Dios ya hizo por nosotros, aunque nosotros no hayamos hecho nada para merecerlo. A reclamar la herencia. A reclamar la herencia. O sea, si alguien me da una herencia, si yo no voy por ella, pues obviamente no es mía. Tengo que ir simplemente a tomarla y a poseerla. Perfecto. Algunas personas se preguntan, ¿por qué derecho tenía Israel de expulsar a todos los que vivían ahí? Si la tierra no era de ellos. Bueno, porque Dios les ordenó que recuperaran la tierra que era de él. La tierra no era de los que vivían ahí. La tierra era de Dios y Dios puede decidir quién va a vivir en la tierra que es de él. Ahora, otro punto importante es que lo que Dios promete, Él lo promete porque Él ya sabe lo que va a ocurrir. Dios ya sabía, por ejemplo, Dios ya sabía que Josué iba a ser un buen líder y todo lo que Él iba a hacer en introducir a Israel en la tierra de Canaán. Por eso lo escogió, porque Él sabía cuál iba a ser la elección que iba a hacer Josué. Otros ejemplos, colocó a Esther en el palacio porque sabía que iba a ser necesaria para librar a Israel. Correcto. Dios siempre, como conoce el fin desde el principio, Él elige personas que Él sabe que van a escoger seguir su voluntad. Amén. Dios no escoge a la persona, sino a base de la decisión y la elección que ellos toman. Ahora, es interesante, aquí dice que donde quiera que plantes tu pie. La expresión plantar el pie significa que en ese lugar ya tú tienes posesión. En Apocalipsis 10 hay un paralelo interesante del ángel que desciende del cielo. Dice,
que planta un pie en la tierra y planta otro tierra en el mar. Lo que está diciendo ese ángel es, este mundo es mío. Al plantar Israel su pie en Canaán, donde quiera que plantaban su pie, decía, esto nos lo ha dado Dios. Quisiera leer una cita aquí del Espíritu Profecía. No está en español que yo sepa. Está en una serie de tomos que se publicaron hace varios años. Manuscript Releases, tomo 14, página 21. Dice, yo soy, hablando del nombre de Dios, significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Para nosotros hay pasado, presente y futuro, pero Dios vive en un eterno presente. Sigue diciendo, Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Dios ve todo en un panorama como si estuviera ocurriendo en ese momento. Por eso la palabra de Dios no puede fallar, porque ya conoce Dios el fin desde el principio. Si puedo nada más dar un ejemplo más de este asunto de que Dios promete, lo que promete es como si ya hubiera ocurrido. En Génesis 17, el versículo 4 y 5, hay dos perspectivas. Génesis 17 y el versículo 4 y 5. Hay la perspectiva de tiempo de Abraham y la perspectiva de tiempo de Dios. Vamos a leer ahí Génesis 17 y el versículo 4 y el versículo 5. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Y fíjense lo que le dice. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa es la perspectiva de tiempo de Abraham. Sí, correcto. Serás. Pero en el siguiente versículo dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es decir, para Dios ya es un hecho. Para Abraham era algo que iba a ocurrir. El futuro. Así que la certeza que nosotros podemos tener es absoluta cuando Dios promete algo que Él va a cumplir su promesa. Eso queda claro que Dios ya ha dado las promesas a sus hijos con la seguridad de que están cumplidas. Correcto. Eso quiere decir que nuestra salvación está cumplida. Amén. Nuestra redención está cumplida. Que la segunda venida de Cristo para Dios ya es un hecho. Y así tenemos que verlo nosotros. Y que podemos entonces ahora disfrutar de la tierra nueva. Y que esa tierra nueva es un hecho. Ahora, noten ustedes cómo ese pasar, poseer, luego repartir la tierra y luego servir, que son palabras claves, esas 4 palabras resumen todo el libro de Josué, eso se aplica también a nuestra vida futura. Cuando digo nuestra vida futura, hablo de la vida eterna. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Y cómo Apocalipsis 14:12 nos transmite esta misma idea. A ver, esta misma idea de cómo Dios, como ya lo dijo el pastor Bor, trabaja en forma cooperativa con el hombre para que se cumplan su voluntad en la tierra. Adelante. Sí, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la paciencia de los santos para poder heredar la vida eterna está en la obediencia. Y lo que hizo precisamente el pueblo de Dios guiado por Josué fue pasar, o sea, tuvieron que obedecer. La iniciativa de Dios es pasen, posean, repartan, sirvan, y ahora lo que tiene que hacer el pueblo con Josué es ejecutar lo que Dios ha dicho. Amén. Pasen, el pueblo tenía que poseer, el pueblo tenía que repartir y el pueblo tenía ahora que servir. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Y es que la razón, lo que nos permite alcanzar la eternidad, como lo muestra Apocalipsis 14:12, es precisamente el hecho de que nosotros obedezcamos a Dios y tengamos la fe de Jesús y guardemos los mandamientos de Dios. Todas estas palabras, pastor, tienen y giran en torno a la obediencia del ser humano, ¿sí? No hay otra cosa. El ser humano tiene que obedecer. Y sabe que yo siempre he recalcado que aún con dudas, cuando el ser humano obedece con sus dudas, ¿sí? Porque la duda no es un pecado, ¿sí?
Pero la duda a veces nos hace quedarnos estancados, ¿sí? No creer. Pero cuando tú avanzas, cuando agarras las dudas y avanzas y lo haces, es ahí cuando empiezas a ver el poder de Dios y empiezas a notar que las promesas de Dios, como decía el pastor Bor, son promesas ya cumplidas, ¿sí? Son promesas ya establecidas por Dios para nosotros. Entonces, yo pienso en el pueblo de Israel, cuando ellos tuvieron que dar el primer paso, ellos tal vez tenían dudas en su corazón, pero cuando vieron caer el muro de Jericó, ellos ahí reafirmaron y dijeron, bueno, nosotros no traemos armas. Y recordemos que los pueblos de Canaán que habitaban eso eran pueblos guerreros, pueblos armados, pueblos entrenados para la guerra, y el pueblo de Israel no. Pero cuando el pueblo de Israel vieron cómo cayeron los muros, ¿sí? Simplemente por marchar, simplemente por hacer una acción tan sencilla que es obedecer, ¿sí? Yo pienso que ahí sus dudas se disiparon y empezaron ellos ahora sí a caminar con fe hacia la tierra que Dios les había dado. Yo pienso que tocaste un punto muy importante, y el punto tiene que ver como cómo es posible que un pueblo nómada, cómo es posible que un pueblo sin armas ahora tuviera una tarea de conquistar una gran cantidad de ciudades-estado que tenían ejércitos, que estaban amuralladas. Desde la perspectiva humana, lógica, eso es una tarea imposible. La única manera de poder ir a cumplir una misión que parece imposible únicamente es con el poder de Dios, con la guía divina. Así que hay cosas que a nosotros nos pueden parecer difíciles, alcanzar a todo un país, poder predicar a miles de personas en diferentes territorios, alcanzar un nuevo municipio, establecer iglesia en otros lugares. Claro que puede sonar imposible desde la perspectiva humana, pero cuando Dios nos dice que vayamos, debemos ir en su nombre. Por eso, en la lección del martes habla de herederos de la promesa. Aquí vamos a ver cómo la presencia de Dios con su pueblo, la presencia de Dios como líder, garantiza el cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto. Dios se ha propuesto algo y ahora esto se cumple solamente porque Dios está allí en medio de su pueblo. Vamos a mirar Josué, vamos a volver al capítulo 1 de Josué, vamos a mirar el versículo 2 y el versículo 3, versículo 2 y versículo 3. Y vamos a hacer luego un énfasis en el 3. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Vamos a leer. Mi siervo Moisés ha muerto, y ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ya el pastor Boris hizo alusión de que esa promesa ya estaba cumplida. Y también el pastor nos explicó el concepto que aparece en el lunes del perfecto profético, ¿no? Por eso nos puso algunos ejemplos. Pero es importante aclarar aquí que es la presencia reiterada de Dios la que hace finalmente que esto se cumpla. El hombre tiene que hacer su parte. ¿Cuál es la parte del hombre? Obedecer. Obedecer lo que Dios dice. ¿Y quién hace la mayor parte? Dios. Los milagros. Él fue el que tumbó los muros de Jericó. Él fue el que dio las conquistas y las batallas. Así que así lo hace. Incluso esa presencia es la que permitió que la obra de Dios se expandiera después de que Cristo vino a esta tierra, estableció la iglesia y con sus apóstoles se difundiera el evangelio. Y ahí está la promesa que Él les hace en Mateo 28:20. Mateo 28:20. La conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 28:20? Yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que finalmente se cumplan todos los propósitos de Dios? ¿O qué es lo que a nosotros, mejor, voy a decirlo de otra manera, qué es lo que a nosotros nos da la garantía de que lo que Dios prometió se va a cumplir? Pues su presencia. Pastor, ¿sabe que aquí yo quisiera resaltar algo bien importante de las promesas de Dios? El día lunes hace una pregunta hasta abajo que dice, piensa en algunas promesas de la palabra de Dios que más aprecias. Y esta pregunta me hace recordar a mí que la humanidad en momentos difíciles, en momentos de soledad, en momentos de aflicción, recordamos estas promesas. Por ejemplo, esta, donde decimos, no, es que Dios prometió estar con nosotros y Él está con nosotros, está contigo. Pero aquí cabe algo importante. Dios promete estar con nosotros, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Será que nosotros deseamos que Dios esté con nosotros? ¿Será que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras tomas de decisiones permiten que la presencia de Dios esté con nosotros?
realmente es algo que a veces llena de tristeza mi vida, porque al pensar en esto, Dios desea estar todos los días de nuestra vida con nosotros, todos los días. Pero yo siempre he preguntado a la iglesia, pero en esta semana, ¿cuántos días permitiste tú que Dios estuviera contigo? ¿Sí? ¿Qué cosas hiciste que alejaron la presencia de Dios de tu vida? ¿O qué cosas haces para atraer la presencia de Dios? Exactamente, sí. Porque aunque el deseo de Dios sea estar con nosotros, acompañarnos todos los días de nuestra vida, a veces el deseo del ser humano no es ese. ¿Sí? Por eso la lección menciona que el éxito de las promesas o el cumplimiento de las promesas es la presencia de Dios, pero para que la presencia de Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que permitir que Él esté con nosotros. Dios no nos va a obligar a su compañía, ¿sí? Nosotros tenemos que desear que Dios esté con nosotros todos los días hasta que Él venga. Muy bien, la importancia de la presencia. Pastor Bor. Hay una condición que menciona el versículo 8 para que todo esto funcione. Y no quiero dejar pasar este momento sin enfatizar esto. Josué 1:8. Había un libro, el libro de Moisés. Se cree que es el libro de Deuteronomio, que relata todas las experiencias de Israel en el desierto, etc. Y ese libro, más adelante, era un requisito que el rey cargara una copia de ese libro. Y debía leer la copia de ese libro todos los días para que no olvidara conducir al pueblo conforme a la ley que Dios había dado. Debía meditar. Hay un versículo que menciona la lección, meditar día y noche, como dice el Salmo 1, sobre lo que estaba en ese libro. En el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Y ahora viene el resultado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el secreto para nosotros tener éxito y tener el resultado que menciona este versículo? Estudiar la palabra. Y ponerla por día y noche. Ponerla en práctica. Y entonces vamos a poder entrar a Canaán, vamos a poder conquistar la tierra, porque la última parte de la lección habla de que no lo vamos a ganar de papita. No sé si conocen esa expresión. Así nomás. Sí. Va a exigir una lucha. Hay una batalla al final, la batalla de Armagedón, entre Cristo y sus fieles y Satanás y sus fieles. Y hay que armarnos como lo hizo Israel. Claro, espiritualmente, no estoy hablando literalmente. Así que esto nos da la fórmula, el secreto para poder entrar a Canaán. Es meditar sobre la ley, ponerla por obra, y de esa manera el resultado va a ser según dice el versículo 8. Así es. Y esta promesa, pastor, no implica básicamente que vamos a ser prosperados en riquezas, porque muchas personas han utilizado precisamente estos pasajes, estos versículos, para fortalecer el dicho de la prosperidad, ¿no? Y esto prácticamente, aunque a nosotros en esta tierra no nos llenaran ni nos colmaran de riquezas, tenemos la seguridad de que la promesa ya está cumplida, como lo hemos estado hablando, ¿no? De que hay un lugar mejor preparado para nosotros, de que hay una vida diferente para nosotros. Aunque en esta tierra el ser humano no pueda ver con sus ojos la riqueza que nos espera cuando Cristo Jesús venga, podemos estar seguros de recibirlas. Y esto me pone a pensar a mí, el hecho esfuérzate y sé valiente, pero y fíjense, únicamente dice, en cumplir toda mi ley. Sí. Sí. Yo veo que Dios no cambia, es el mismo. Y las mismas circunstancias aparentemente adversas que tuvo que experimentar el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, son las mismas que nosotros enfrentamos hoy, como el pastor Bor acabó de hacer alusión hace algunos momentos. Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo para alcanzarlo. De paso,
como lo dijo, hay que prepararnos espiritualmente. Ya el libro de Efesios, el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos habla de esa armadura espiritual que tenemos que tomar para poder estar preparados para la gran batalla espiritual que damos. Y que nuestra lucha hoy, pues, es una lucha contra demonios, contra ángeles. Me gustaría que hiciéramos dos cosas ahora. Número uno, que habláramos un poco más de esa lucha espiritual, porque necesitamos armarnos de ello. Y número dos, que pudiéramos hablar un poco más de esa herencia que vamos a recibir. Vamos a armarnos para recibir la herencia. Así que vamos a hacer algunos comentarios en relación con Efesios, el capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. Podemos empezar desde el 12 si quiere, pero el 10, desde el 10 ya se pone el contexto a lo que esta maravillosa armadura nos deja ver. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ok? Vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseveración y súplica por todos los santos. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Se lo dice dos veces en Josué el capítulo 1. Bueno, quizás 3 veces. Y ahora nos está diciendo a nosotros, los que vivimos en esta generación, bueno, así como Josué tenía que conquistar la tierra, él tenía que esforzarse y ser valiente y armarse y organizar a su pueblo. Ahora nos está diciendo a nosotros, ahora, dice el versículo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. También nos está diciendo, necesitan ser fuertes. Y tomando esto como referencia, hablemos un poco entonces acerca de eso. Cómo, que ya es la parte del miércoles, cómo nosotros podemos esforzarnos y ser valientes para alcanzar la herencia que Dios nos ha prometido, cómo también Josué se esforzó y fue valiente para alcanzar la tierra prometida. Volvemos otra vez a lo mismo, la obediencia. Hay un texto muy interesante en Filipenses 2. Nuevamente volvemos al asunto de la obediencia y la cooperación con Dios. En Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que estar ocupados. Pero luego dice que cuando ocupamos, dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando el hombre obedece a Dios y se ocupa de su salvación con temor y temblor, una de las cosas es meditando sobre lo que está en la ley. Entonces Dios obra en nosotros tanto el querer, y no solo el querer, sino el hacer también. Entonces, eso es lo que significa ser. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos. Nuestra fortaleza está en Dios. Y cuando nos encomendamos en sus manos, Él hace cosas que nosotros nunca pensamos que eran posibles. Así es, así es. Saben que el esfuérzate y sé valiente para Josué no solamente era porque tenía que ir a la guerra, era porque también dentro del mismo pueblo iba a haber guerra, ¿sí? Iba a haber conflictos, ¿sí? En la guerra contra Jai hubo ahí un pecado oculto, ¿no? Claudiacán. Sí, entonces Josué tenía que ser valiente. Cuando
recordamos las palabras que Josué mismo dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo estaba haciendo en un momento donde él estaba siendo presionado, ¿verdad? Donde él estaba siendo tal vez conducido hacia otra cosa, pero él se plantó firme y dijo, no, si ustedes quieren hacer y quieren ir en pos de otros ídolos, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No solamente es ser valiente para enfrentarnos a lo que vemos o a la guerra, sino también ser valiente para las cosas espirituales, porque nosotros nos podemos cuidar de lo de afuera, pero tal vez en casa nosotros tenemos luchas y guerras que tenemos que afrontar y tenemos que ganar. Y no las vamos a ganar si no estamos firmes en la palabra de Dios, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para salir victoriosos, como leer la palabra de Dios, como que nuestra confianza crezca en Dios, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo decidí empezar a estudiar teología, yo decidí empezar a colportar, ¿sí? Y para yo empezar a colportar tenía que entrenarme porque uno no nace siendo bueno para todo esto. Y el director de colportores me dijo, hey, Johnny, quiero que vengas conmigo a un congreso de colportaje. A un congreso, pastor, a donde solamente iban los colportores que habían vendido de 70,000 para arriba, ¿sí? Yo no me lo merecía. Pero mi director dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas, necesito que veas y vislumbres hasta donde puedes llegar. Y en casa mi esposa se enojó porque yo quería ir al congreso y ella me dijo, no, es que no hay dinero, no hay esto, no hay tiempo, es de una noche para otra noche y estás diciendo que te vas a ir. Y yo estaba triste y dije, bueno, tal vez mi esposa tiene razón, no voy a ir. Pero mi esposa al siguiente día, a las 4 de la mañana, se levantó y me dijo, amor, levántate, alístate y ve. Y yo todavía molesto le dije, no voy a ir. ¿Saben qué me dijo mi esposa? Y estas palabras las recuerdo. Ella me dijo, recuerda que Satanás incluso va a usar a tu propia familia para trabarte los pies y caer. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar firmes en todas las circunstancias de la vida, ¿sí? No solamente en las cosas que vemos, no solamente cuidándonos de los de afuera, sino también tenemos que afrontar las luchas espirituales que tenemos en casa, las luchas espirituales que hay adentro. Josué por eso tenía que ser fuerte y valiente, tenía que ser firme, porque cuando su misma casa se venía encima, que era el pueblo de Israel, él tenía que salir adelante y decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, ¿sí? Y eso no lo iba a lograr Josué si no estaba usando todo esto que hemos leído en Efesios 6, 10 en adelante. Los desafíos que enfrentó Josué y que iba a enfrentar con el pueblo de Israel eran desafíos muy grandes. Ciudades amuralladas, muchas de ellas pues ciudades-estado, ¿verdad? Ejércitos preparados, máquinas de guerra que obviamente el pueblo de Israel no tenía. Y todas esas circunstancias, incluso Canaán había sido una tierra difícil de conquistar para los egipcios, que era la superpotencia en aquel entonces, y que no habían podido conquistar Canaán debido a la oposición que había. Y ahora Dios les dice, bueno, esa es la tierra, pues ellos van confiados en el nombre del Señor, sin armas, sin artilugios, para poder alcanzar la conquista, pero de la misma manera como Josué experimentó, por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Ese desafío tan grande es de la misma manera como nosotros tenemos que enfrentar hoy el desafío en la vida cristiana. Y por eso Dios no nos ha dejado solos. Así como Dios le dio las herramientas a Josué para conquistar, Dios nos ha dado a nosotros herramientas, que son las que aparecen registradas allí en Efesios del capítulo 6, para conquistar también. Yo veo 7 herramientas aquí. Bueno, es el número perfecto de Dios, ¿verdad? 7 herramientas en Efesios el capítulo 6, y ahí quiero que podamos hacer el análisis. Vamos a ir a partir desde el versículo 14 y vamos a comenzar a contarlas y a mirar de qué habla cada una. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que aquí tenemos el primer aspecto, la verdad. Jesús es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la verdad es algo que debe distinguir a los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? No sé si hay algo más que quieran decir sobre ese aspecto para tocar rápidamente los siete puntos. La verdad, algo que se ha olvidado, ¿no? Para nosotros es tan fácil mentir. Es algo natural, es algo tan sencillo, ¿no? Pero Dios dice, incluso la verdad os hará libre, ¿sí? Cuando nosotros decidimos ponernos del lado de la verdad, nosotros vamos a ser libres verdaderamente. Sabe que en realidad la clave de esto
está en el versículo 13, a donde dice, tomad Toda. la armadura de Dios. En realidad, cuando uno mira todas estas 7 partes que están aquí, todo el cuerpo está cubierto. La única arma ofensiva es la espada. Todas las demás son armas defensivas. La palabra griega es panoplia, es decir, cubrir de cabeza a pies es lo que significa esa palabra. Porque si tenemos la verdad, pero no tenemos justicia, Que luego viene la coraza. y no tenemos cubiertos los pies, Correcto. el enemigo va a tener una entrada. Pero si estamos cubiertos con todas estas virtudes que se mencionan aquí, el diablo no tiene dónde meterse, porque estamos cubiertos. Y lo interesante es que en Romanos el capítulo 13 habla de la armadura y nos explica qué es la armadura. Vamos un momentico ahí, el capítulo 13 de Romanos. Muy interesante esto aquí. Es otra forma de decir que estamos cubriéndonos con la justicia de Cristo. Dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahora, ¿qué significa vestirnos con las armas de la luz? Aquí viene la explicación. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, la armadura en realidad es Cristo. Y yo tengo un tema donde muestro que cada una de estas cualidades, justicia, verdad, etcétera, son cualidades del carácter de Cristo que nosotros debemos tener. Amén. Amén. Y que son los aspectos que nos ayudarán a mantenernos en esta batalla hacia la Canaán celestial. Calzados, número 1, hablamos de vestidos con la verdad, luego dice la coraza de justicia, luego dice, número 3, calzar los pies con el apresto del evangelio de paz. Número 4, tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Número 5, el yelmo o el casco de la salvación. Número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y número 7, orando en todo tiempo. Así que Dios nos ayude para que finalmente esta armadura que es Cristo Jesús, como ya lo dice el pastor, pues pueda estar sobre nosotros. Y la lección termina hablándonos acerca de para alcanzar el éxito es muy importante que entendamos que la ley y la gracia van juntas. Nosotros los adventistas del séptimo día somos defensores de esta verdad, que es importante la obediencia. Aunque otras denominaciones cristianas no enseñen lo mismo, para nosotros es fundamental. La noción del éxito está ligada a que nosotros tenemos que obedecer, pero por supuesto obedecemos gracias a que el Señor ya dio todas sus promesas. El pueblo de Israel recibió la tierra prometida y como respuesta a eso obedece. Siempre el Señor nos da esa obediencia o permite que obedezcamos después de que nosotros hayamos recibido sus promesas. No sé si podemos decir algo más en los pocos segundos que nos quedan. Bueno, gracias a Dios hemos podido cubrir todos los puntos principales de la lección. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los que soportan este programa, todos los que nos ayudan con sus oraciones, que es lo más indispensable, y también con sus recursos financieros para seguir adelante con esta programación. En realidad se necesita mucho personal para hacer estos programas. Hay muchos diferentes detalles que hay que cumplir y agradecemos mucho el apoyo financiero que nos proporcionan para que podamos continuar con la escuela sabática, con Me Gustaría Saber, con sermones semanales para el culto divino, nuestro congreso anual, nuestra escuela Ancla. Hay muchas producciones que estamos haciendo que exigen oración y que exigen recursos. Así que queremos animar a todos que por favor nos ayuden económicamente con la programación.
Muchas gracias, pastor. Este ha sido el tema introductorio. Es la primera lección que, de paso, es la lección introductoria para todo lo que viene en el libro de Josué. Pero ha sido maravilloso poder compartir algunos comentarios que estoy seguro pueden ayudar para tu crecimiento espiritual, ayudar a los maestros de escuela sabática y para que podamos desarrollar lindas lecciones en nuestras iglesias. Que Dios les bendiga. Les esperamos pronto y nos preparamos para la segunda lección de este trimestre. Dios te acompañe. Queridos amigos, queremos invitarles al Congreso Anual de SAM TV. Quiero invitar al Pastor Borg que nos comparta un poquito de este Congreso, porque es importante que la gente venga. El título del Congreso para este año es Vestíos la armadura. Es una exposición de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 10 al 17. Tenemos varios predicadores que van a esbozar este tema específicamente. Va a ser una experiencia inolvidable. Vamos a aprender cómo protegernos de los grandes peligros que nos acechan en la sociedad en esta época. Pastor, es por eso que queremos invitarles a ustedes, queridos amigos, a que hagan planes de asistir. Si están en este país o pueden viajar a Estados Unidos, vengan. Estaremos en un lugar muy especial y queremos invitarles a que se suscriban. Vayan a nuestra página web o llámenos por teléfono para hacer su registración y poder ser parte de este hermoso congreso. Que Dios bendiga y nos vemos allí pronto con la ayuda de Dios.